Si yo comparto, déjenme ver. Hay otras cosas. Sí. Ahí estarían viendo las preguntas, ¿puede ser? Sí, profesor. Si ya me voy acá a la transparencia. Sí. A ver, ¿dónde está el chat? Bien. De todas formas, vamos a hacer una clase hoy. De última hacemos un repaso, una cuestión así. Yo estaba pensando por ahí el viernes a la tardecita, después de estática, ¿puede ser? Con un poco ya con la práctica, porque esto va a quedar medio colgado. ¿Puede ser? No sé si tienen parcial o no de estática. No. Solo Diego dice. Y el resto... Bien. Entonces, de la primera pregunta, si ustedes me tienen que decir qué es campo magnético. A ver. Son 50 y... un montón conectados. ¿Nadie? Sí, yo puse como que sería la fuerza ejercida sobre un objeto de prueba. Este objeto de prueba es una partícula que se mueve con una velocidad v, una partícula cargada. Digamos, vamos a hablar. Está bien, es una definición más técnica. Si yo lo comparo con campo eléctrico, ¿no es cierto? Te podría decir que el campo eléctrico era el hecho de tener un campo eléctrico en el espacio era una variación de las características de la región donde estaba el campo eléctrico, que cuando vos colocabas una carga estática, ¿no es cierto?, la carga experimentaba una fuerza. Entonces había algo que se llamaba campo eléctrico, que es, ¿no es cierto?, lo que me modificaba las características de ese espacio que rodeaba la carga, o de ese espacio en general. Nosotros podemos hablar de que hay un campo magnético, ¿no es cierto?, en una región que va a generar, como decías, una fuerza en una carga, que pase en movimiento por esa región, va a experimentar una fuerza, ¿sí? Es una cantidad vectorial, como decía Sabrina, perfecto, ¿no es cierto? Al igual que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. En las transparencias había una introducción donde decía que, bueno, lo que habíamos visto, cargas en reposo o en movimiento, o sea, en reposo ya sea no se mueven o se mueven las dos cargas con la misma velocidad. Entonces había campo eléctrico, fuerza eléctrica, potencial, aplicamos la ley de Gauss para resolver los campos eléctricos, energía potencial de todo un sistema eléctrico. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver desde ahora, y es importante en esto que por ahí es más complicado que en las otras, digamos, la unidad temática 1, es que lo vayan viendo bien de unidad con unidad. O sea, vamos a ver fenómenos magnéticos, ¿no es cierto? Dos formas de producir lo que sería el campo magnético. Por un lado, los imanes, que de por sí es un material, como dicen las transparencias, característicos, ¿no es cierto?, son imanes naturales o imanes que pueden ser artificiales, ¿no es cierto?, producidos por el hombre, pero que tiene una característica que es de producir un campo magnético en sus alrededores. Como imanes, ¿no es cierto?, podemos hablar de polo norte-sur, eso lo habrán trabajado en la primaria, en la secundaria, en sus casas, por ahí viendo, ¿no es cierto? Siempre se habla de los polos de los imanes, los polos magnéticos de la Tierra. Cuando un imán se divide, clásico, dividimos, y los imanes, los polos no se dividen, sino que no se pueden separar los polos, así como nosotros decíamos teníamos cargas positivas o cargas negativas, nosotros no podemos separar esos imanes. Déjenme un ratito, este tiene que estar grabando en... A ver, vamos a detener esto. Ahora sí. Bien, estábamos acá. Entonces,
decíamos que los imanes eran, o sea, tienen, en la computadora, sí. Los imanes son de un solo polo, ¿no es cierto? O sea, son de dos polos que no se pueden separar. Yo no puedo, o sea, hasta ahora no se pudo separar, decir, bueno, este es el polo norte, este es el polo sur. Siempre que se divide un imán, ya sea natural o artificial, ¿no es cierto? Siempre van a aparecer los dos polos. Esos dos polos van a ejercer fuerzas entre sí, ¿no es cierto? Que pueden ser de atracción o de repulsión, según si los polos son opuestos y se acercan, van a ser de atracción, los imanes se juntan, ¿no es cierto? Y si no, van a ser de repulsión si son de polos del mismo sentido. Entre las preguntas decía, bueno, ¿cuáles son las fuentes de campo magnético? O sea, o son los imanes, o son, ¿no es cierto? Perdón. Vamos a... Ahí está. O son los imanes, ¿no es cierto? O son una carga que se mueve, que es la otra característica. O sea, se pueden producir campos magnéticos, como está acá, a través del movimiento de cargas eléctricas en un espacio. Entonces, esto es una de las cosas importantes si yo comparo con electrostática. En esta unidad temática, las cargas van a tener una cierta velocidad, o sea, se van a estar moviendo en el espacio. Nosotros vamos a ver primero hoy, van a ver en la práctica, todo lo que es el efecto de decir, bueno, tenemos en una región un campo magnético. ¿Cómo lo tenemos? No importa, se generó. O sea, por ese campo magnético pasa una carga en movimiento o pasan varias cargas en movimiento que sería una corriente. Entonces, una vez que pasan esas cargas, ¿cuál es la fuerza que experimentan esas cargas? Eso va a ser el trabajo que van a ver hoy. La semana que viene vamos a ver cómo se generan los campos magnéticos cuando se mueve una carga. O sea, una carga que se mueve, cuál es el campo magnético y cómo se generan. Entonces, hoy el campo magnético es un dato. O sea, vale tanto, tiene tal forma, está en tal región. Y bueno, ese dato es el dato que van a tener en los problemas. Algunas transparencias decían lo mismo, o sea, algún ejemplo de, así como habíamos, a ver, otras preguntitas más que habían. Bueno, la diferencia entre carga, entre polo y carga eléctrica, las cargas se podían separar. ¿Qué condición debe ocurrir en una región para que exista un campo magnético? Es lo que decía el compañero, que es existe una fuerza, o sea, debe haber alguna fuente de campo magnético. En este caso, nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, que hay un campo magnético. En las transparencias hablaba también qué es el Tesla y qué es el Gauss. ¿Qué es Gauss y qué es Tesla? Si ustedes vieron algo de las preguntas. Las unidades de medida. Unidades, sí. Son las unidades de campo magnético. Tesla y Gauss, Tesla en el sistema internacional, Gauss en el sistema CGS, si quieren verlo así. Normalmente las medidas de campo magnético van a estar dadas en Gauss, porque Tesla es una unidad muy grande. Entonces hay una relación entre Tesla y Gauss, que es la que ustedes tienen que tener en cuenta. Y, ¿no es cierto? Estaba más acá. Bueno, me perdí ahí está. 10 a la menos, o sea, un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla, y normalmente, para que tengan una idea de un dato del campo magnético de la Tierra, es de 0,5 Gauss. Nosotros vamos a... ¿Y el Weber también? El Weber es en líneas de campos, las unidades de línea de campo. El flujo magnético, cuando veamos, vamos a ver que se mide en Weber. O sea, ahora el Weber, o sea, el Weber sobre metro cuadrado, esto está dado, ¿no es cierto?, es una unidad, ¿no es cierto?, que es la parte magnética que se tiene, ¿no es cierto?, que da cuando se mide líneas, o sea, se lo expresa de esta forma cuando se mide líneas de campo magnético. Un Tesla también es un Newton, o sea, Newton carga metros sobre segundo, porque en realidad Tesla se define a partir de corriente. Ingeniera, en el libro es un Gauss igual a 10 a la 4 Tesla, creo. O al revés. No, a la menos 4 Tesla. Porque un Gauss en el libro es está mucho más chico. un Tesla, claro, en el libro está un Tesla igual a la 10 a la 4 Gauss. Ahí sí,
Ahí sí, yo paso el 10.000 día a la Ah, cosa. no, perdón. Ujú, sí. Bueno, pero por lo menos están leyendo el libro y hay unos videos que subieron hoy, subió en el grupo, ¿no es cierto?, que podían estar también dando vuelta. La clase práctica va a empezar a las 14:30, por las dudas. Los que tienen práctica ya hablamos con el ingeniero Antunes. ¿O él les dio alguna cosa? Yo por lo menos hablé con él hoy para que empiecen a las 14:30. ¿Sí? Bueno, líneas de campo, lo mismo que líneas de campo eléctrica. Las líneas de campo magnéticas me van a indicar la dirección del campo magnético, y la diferencia principal que yo voy a tener con una línea de campo, en la transparencia hay una línea de campo que es, o sea, un ejemplo, cuando se pone un imán y limaduras, para ver que realmente es tridimensional, que yo no voy a estar hablando de líneas de campo y estoy en un plano, pero si yo miro en un plano voy a tener acá, ¿no es cierto?, que las líneas de campo salen de un polo norte, entran al polo sur y se cierran por el imán o por los elementos que tengamos en el, ¿no es cierto?, que la bobina o el elemento de corriente que me produzca el campo magnético. En un ratito vamos a hacer algo. ¿Alguna duda hasta acá? La diferencia entre líneas de campo magnético y línea de campo eléctrico, yo tengo la duda. Sí, te escucho. Si podría explicar, por favor. El concepto es lo mismo que líneas de campo magnético, ¿no es cierto?, que o sea, las líneas de campos magnéticos, igual que las líneas de campo eléctrico, el campo magnético es tangente a la línea de campo. O sea, si yo tengo esta línea que está acá, ¿no es cierto?, que sale del polo norte, entra al polo sur, en todo momento el campo magnético va a ser tangente a esa línea de campo. Es una línea imaginaria, no se cortan como no se cortaban las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto?, también son imaginarias. La única diferencia es que en el polo norte, en las líneas de campo, en el campo, digamos, las líneas de campo eléctrico nacen en el polo, digamos, en la carga positiva y terminan en el polo, ¿cómo es?, la carga negativa. En este caso, las líneas de campo, si uno pone esto sobre o sea, se pone un papel, por ejemplo, sobre este imán y le pone limaduras de hierro, va a ver que las líneas de campo, las limaduras se organizan de manera que hacen un óvalo acá, o sea, entran por el polo norte, uno después con un medidor de campo determina, ¿no es cierto?, cuál es el polo norte, cuál es el polo sur, entran por el norte y se cierran, o sea, salen del norte, se cierran, entran por el sur y se cierran en el polo norte. Es una línea cerrada. Eso es una de las principales características. O sea, la línea de campo eléctrica iniciaba en la carga positiva y terminaba en la carga negativa. La línea de campo magnética es una línea cerrada. O sea, inicia en el polo norte, entra por el polo sur y vuelve a cerrarse en el polo norte. Por eso, si yo paso de acá, había otros ejemplos después volvemos con corriente, pero por ejemplo, este es o sea, acá es un alambre, por este alambre tengo un montón de electrones que se mueven, o sea, una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es otra fuente de campo magnético, del cual nosotros la semana que viene vamos a ver 2 leyes de cómo calcular el valor de ese campo magnético. Pero si yo digo, tengo un cartón azul, le pongo limaduras de hierro, hago pasar una corriente por el alambre lo suficientemente grande, o sea, una cantidad de electrones que se mueven lo suficientemente grande, ¿no es cierto?, lo que voy a ver es lo que ustedes están viendo en la imagen de la derecha, o sea, círculos que son concéntricos, ¿no es cierto?, a el conductor. Y estos círculos, así como se van orientando las limaduras de hierro acá, son las líneas de campo. O sea, las limaduras de hierro se orientan porque, bueno, el hierro tiene una característica, ¿no es cierto?, que cuando se encuentra en un material, el hierro se transforma en un pequeño imán que se va orientando según la dirección del campo magnético. ¿Sí? Y fíjense que al lado acá yo tengo otra, esto es como agarrar un alambre de cobre, hacerle un montón enrollarle en varios ¿Tipo una círculos. bobina sería?
esto es una bobina, o sea, yo tengo una vuelta, después le doy otra vuelta y tengo n vueltas, ¿no es cierto? Separada a una cierta distancia x acá. Entonces esto es una bobina circular donde yo tengo, ¿no es cierto?, que hago pasar electrones que se mueven, o sea, corriente, y voy a tener acá cómo las limaduras de campo se van orientando. O sea, son más pequeñas en el exterior, o sea, acá son más grandes, o sea, al igual que las líneas de campo eléctrica, ¿no es cierto?, la línea de campo magnética me están indicando cuando están más concentradas que el campo es más grande, ¿no es cierto?, cuando están más separadas que el campo magnético es menor. Fíjense que acá cuando están medio paralelos acá me están indicando que el campo es bastante uniforme. Entonces esta es le llaman una radiografía, ¿no es cierto?, de cómo son las líneas de campo, un espectro de líneas de campo también le dicen. Volvamos un poquitito para atrás. O sea, bueno, acá vea, hasta ahí más o menos quedó claro lo que eran las líneas de campo magnético. Sí, se entiende perfecto. Sí, bastante, se entiende. Sí, profe. Bien. Entonces, algo que nosotros tenemos, cuando tenemos una pila como esta acá, los que son técnicos seguro que lo manejaron, los que no son técnicos siempre estamos colocando en algún instrumento, algunas pilas, baterías de 1,5, AAA, AA, 9 volt, ¿no es cierto? Y lo que tenemos acá en el esquema es un circuito, o sea, una batería, una fuente de energía que me transforma la energía química en energía eléctrica. Si se cierra el circuito por acá, esta batería lo que va a hacer es que haya una diferencia de potencial, ¿no es cierto?, en los bornes. Esa diferencia potencial en el alambre me va a crear un campo eléctrico, de lo que vimos de electrostática, y ese campo eléctrico va a hacer que los electrones se muevan por el alambre. Ese movimiento de electrones por el alambre es lo que se conoce como corriente. Nosotros vamos a volver sobre el tema cuando veamos la unidad temática 3, pero, ¿no es cierto?, vamos a definir ahora acá la corriente como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal cualquiera, como la que está en la imagen acá, dividido el tiempo. Lo mismo que, por ejemplo, ustedes vieron caudal en primer año en Física 1, y medían la cantidad de agua que pasaba a través de un caño, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo y sacaban el caudal. Bueno, si yo quiero hacer una similitud a eso, voy a hablar de la corriente, o sea, de la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal. La sección transversal no necesariamente es de un cable o de un conductor, como dice, o sea, el cable que tenemos en la casa, el conductor. Yo puedo hablar de corriente en un conductor, que es lo más clásico, o puedo hablar de corriente, por ejemplo, a través de un gas. Ahora ya casi no hay, pero los tubos fluorescentes, ¿no es cierto?, los clásicos que están reemplazados por LED. La ionización. Claro, y la ionización era pasar el gas a través de pasar la corriente a través de un gas, o sea, mover electrones a través del gas. Entonces, normalmente pues nosotros vamos a llegar a decir, bueno, sí, corriente ya pensamos en un conductor. En realidad, la corriente puede ser en todo material donde se puedan mover los electrones, ¿sí? Es la misma. Corriente, intensidad de corriente es lo mismo. O sea, corriente eléctrica, intensidad de corriente, sí, en lo que decía Fabricio es en el caso de un circuito en corriente continua, ¿sí? O sea, continua o alterna. Por eso, por ahora definamos lo que es la corriente o la intensidad de corriente, como dice acá, en cuanto a que yo me paro en una región, en una sección transversal y digo, a ver, cuánta carga está pasando, X coulomb, por la cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, que pasó esa cantidad X de coulomb. Entonces yo puedo definir, normalmente se puede definir en un valor de corriente media, un valor de corriente instantáneo cuando yo hago los valores cada vez más chicos, y hago un diferencial de Q sobre dt, y de ahí defino, ¿no es cierto?, lo que es el amperio, que son los coulomb sobre segundo, y que me sirve para definir después, ¿no es cierto?, la unidad de campo magnético. ¿Cómo? Digamos, esa es una definición general. Como yo sé que lo que se está moviendo son partículas, yo voy a tener, como está acá, que si yo me paro en esta sección que está acá, esta sección transversal A,
y digo, bueno, quiero ver cuántas partículas pasan en un delta T acá, por esta sección A, la que está a la derecha. Entonces, bueno, a ver, ¿cuántas partículas libres tiene el elemento? Porque no son todas las partículas las que se pueden mover, sino son lo que hablábamos de los electrones libres que aparecían en los elementos conductores en la electrostática, solo que en este caso, ¿no es cierto?, yo voy a tener a los electrones moviéndose porque tengo un campo magnético que va a estar constante, perdón, un campo eléctrico que va a estar constantemente dentro del conductor debido a la diferencia potencial que me está dando la batería. Fíjense cómo estamos uniendo los conceptos de electrostática. O sea, aprobaron el parcial de electrostática, están felices, muy bien, de 10, pero no se olviden de los conceptos. Lo vamos a ver durante todo el semestre. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones, o sea, vamos a ir relacionando. Entonces, ¿cuántos electrones van a pasar acá? Y bueno, hay algo que se llama que estas cargas que están acá, que son las que se mueven, van a circular a través de esta sección. ¿A qué velocidad circulan? Y circulan a una velocidad que se llama velocidad de deriva, ¿sí? Una velocidad promedio, porque esa velocidad promedio, ¿no es cierto?, que es característico del material, si es cobre, si es bronce, si es oro, o platino o aluminio, ¿no es cierto?, tiene su valor de velocidad. Entonces, si yo multiplico esa velocidad por el tiempo que yo estoy analizando, tengo el espacio. Tengo este espacio que está acá, marcado en esta región, y todos los portadores que están acá dentro de esta región, o sea, todas las cargas que están acá, van a poder atravesar esta región A. Esos portadores de carga acá también es un número característico N, ¿no es cierto?, del material, o sea, según el material que está. Entonces, yo digo, la cantidad de carga que pasa, y suponiendo que los que se mueven son los electrones, la cantidad de carga va a ser N por delta X, que sería este espacio que está acá, por el área que atraviesa, por la carga. Yo puedo reemplazar delta X por la velocidad de deriva por delta T, de acá despejo el delta T y tengo que la corriente que pasa va a ser igual a un número N de electrones por el área que atraviesa, el área transversal, ¿no es cierto?, al movimiento que atraviesan, por la carga de cada elemento de carga que se puede mover, en este caso si un material conductor los electrones, por la velocidad de deriva. Esto es un modelo microscópico que nos va a permitir determinar que una corriente es una cantidad de electrones o de cargas que se están moviendo. Entonces, si yo tengo, y vamos acá acá hay un ejemplo de campo magnético, vamos después volvemos para acá. Esto era para que, o sea, esto decía que si yo tengo una carga que se mueve, ¿no es cierto?, en una región del espacio donde hay un campo magnético B como el que está acá, esa carga va a experimentar una fuerza. La diferencia con la fuerza eléctrica es que esa fuerza es perpendicular a la dirección del campo magnético B y de la velocidad B. Entonces, si ustedes miran la imagen que está a la izquierda, la fuerza va entrando, digamos, a la pantalla. Si yo cambio la velocidad, la dirección de la velocidad, acá iba hacia arriba, acá la velocidad viene hacia la pantalla, la fuerza va hacia arriba. Y si el campo, la carga se mueve en dirección del campo magnético, la fuerza magnética que experimenta es cero. Entonces, en base a estas cuestiones que están acá... ¿La regla de la mano derecha? Exacto, se llegó a la forma de expresar la fuerza, la fuerza magnética, como el producto vectorial, ¿no es cierto?, porque es un vector la fuerza, de la velocidad de la carga que trae la carga que se mueve por el campo magnético B, y multiplicado, esos dos son productos vectorial, multiplicado por el valor de la carga. Acá en esta transparencia deberían tener en cuenta, a ver si me va a responder de este lado o del otro lado. Bueno, en esta transparencia deberían tener en cuenta, no, me está molestando, vamos a hacerla así. Acá sería la carga cero, ¿sí? Tengan en cuenta esa cuestión. Entonces, esta Q que está acá es la cantidad de la carga que se mueve.
Entonces, esa carga experimenta una fuerza que se calcula a partir de estos elementos, y es la fuerza magnética, que es el grave problema que solemos tener las primeras veces que entramos a los trabajos que son de fuerza magnética, que ¿cómo saco yo la dirección de la fuerza? Y ahí aparece lo que decían, la regla de la mano derecha, o sea, el vector B se mueve sobre el vector velocidad, se mueve sobre el vector campo magnético en el sentido en el sentido de giro derecho, o sea, de rosca derecha, decía, si estoy en la parte técnica, ¿no es cierto? Y o la regla de la mano derecha, o sea, los dedos abrazan, la velocidad abraza al vector magnético B, y el pulgar me está indicando, ¿no es cierto?, la dirección de la fuerza. Siempre en un ángulo que sea menor a 90 grados. No me podría mover para el otro lado, siempre tengo que ir hacia el ángulo menor, siempre que eso sea, ustedes lo vieron en el álgebra, que sea menor que 90 grados. ¿Es así? ¿No, sí? ¿Que 90 o que 180 por los dudas? Pregunto yo, ustedes son los que vieron álgebra hace poquito. Yo vi hace como, muchos años atrás. Y para mí es 180, porque si pasamos de 180, creo que tendríamos que medir en otro sentido. Siempre es 180, siempre, o sea, es 180, no 90, 180 siempre para el lado menor, o sea, 180 o menos. ¿Mm? No podría, si mi vector, si mi vector estuviese para este lado la velocidad, no podría girarlo para acá, tendría que girarlo para este lado. ¿Mm? Es 180 grados. En este caso, repasen álgebra, ¿no es cierto?, la parte de la regla de la mano derecha. Pueden usar la regla de la mano derecha como los dedos, los dedos indican la velocidad, giro la mano, cierro los dedos de la mano derecha y me está cerrando la velocidad sobre el campo B, y el dedo pulgar me indica la fuerza. A mí siempre esa regla me resultó más fácil. Después está la otra que, bueno, los dedos indican una velocidad campo, entonces la fuerza, la plasma es como que empuja la fuerza. A mí me cuesta mucho, o sea, yo me sigo con la regla de álgebra, que me resulta mucho más fácil. Ustedes pueden, inclusive si usan el CIR viejo, el primer CIR habla de la regla de la mano izquierda, así que la que ustedes usen no hay ni un problema. Siempre acuérdense que es un producto vectorial, que ese producto vectorial tiene que tener, ¿no es cierto?, un seno del ángulo, que es el que me está fijando que si este ángulo es 0, la fuerza magnética va a ser 0, o sea, si me estoy moviendo en la misma dirección que el campo magnético, no voy a tener fuerza magnética. Entonces, siempre voy a trabajar con el módulo de la velocidad, con el módulo del campo magnético multiplicado por la carga y el ángulo, el seno de tita, que forman tanto B, velocidad, como el campo magnético B. ¿Qué otra cosa importante acá? La fuerza magnética no realiza trabajo como hace la fuerza eléctrica, la fuerza sobre la carga. Lo que hace la fuerza magnética es modificarle la dirección de la carga, o sea, porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, o sea, a la dirección de la velocidad. Entonces, no me va a modificar la velocidad, no me va a modificar, o sea, el módulo de la velocidad. Sí me va a modificar, ¿no es cierto?, la dirección en que se está moviendo una carga. Eso es importante y es otra diferencia que yo tengo con la fuerza eléctrica. Acá hay un ejemplo de, bueno, si era negativa. ¿Me generaría momento? ¿Cómo? ¿Me generaría momento si es perpendicular? Y estamos, ahora vamos a ver te genera un cambio de dirección. No te genera momento, tenés que tener dos fuerzas. Bueno. Si mis conocimientos de física 1 no fallan todavía. O sea, yo lo que sí, o sea, a ver, espérenme un momentito, vamos a dejar. No puedo usar ya vuelvo. Sí. Tengo
problemas con el drive. Ahí está. Ahora. Sí. O sea, si yo tengo lo que hace esta fuerza acá, debería, sí. Lo que hace la fuerza es, esta fuerza que está acá, no me va a cambiar la velocidad, este vector acá. Sí me va a cambiar como ustedes veían, ¿no es cierto? Sí me cambia la dirección de la velocidad, porque es perpendicular al movimiento. En cambio, la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, que es la carga por el campo eléctrico, y yo tengo, ¿no es cierto?, una carga Q que se va a mover en un campo eléctrico, ¿no es cierto?, de un punto al otro acá, en un campo eléctrico, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica en la misma dirección que el campo. Por ende, si ustedes aplican las leyes de Newton, ¿no es cierto?, voy a tener un cambio en el módulo de la velocidad. Entonces voy a tener un cambio de energía cinética, voy a tener un cambio de energía potencial. Lo que acá no tengo es cambio de energía cinética porque no cambia el módulo de la velocidad. Sí cambia la velocidad porque cambia la dirección. Entonces, como la velocidad es un vector, cuando hay un cambio de velocidad, puede haber un cambio de módulo, puede haber un cambio de dirección. Entonces, sí cambia la velocidad porque cambia la dirección. No cambia la energía cinética porque no cambia el módulo. A eso hago referencia, ¿sí? Estamos hablando del módulo de la velocidad. ¿Estamos? Sí, profe. Claro, Sí, en sí. este caso ¿Se entiende? o sea, en este caso Profe, el tengo una módulo se pregunta. mantiene para simplificar. De a uno porque aparecen todos los nombres uno arriba del otro, ¿sí? Bueno, si puedo hablar, le preguntaba entonces, en este caso el módulo no cambia porque, o sea, para no complicar nomás las cosas, Sí. mantenemos una velocidad constante. El módulo de la velocidad es constante. La velocidad cambia porque cambia el sentido. Pero no cambia no cambia, o sea, una fuerza. A ver, yo te digo, por una región del espacio se mueve una carga con velocidad tal, como vamos a ver ahora más adelante, entonces la velocidad, ¿cuál es la fuerza que experimenta? Y vos en ese momento me podés decir cuál es la fuerza. Ahora, esa fuerza va a hacer que algo cambie, que va a cambiar la dirección que tenga la carga. ¿Mm? Si no, deberías poner una fuerza que lo mantenga en la misma dirección, por ejemplo. Pero ponerle que se suelta en una región del espacio una carga que se mueve, vas a tener una fuerza magnética. Acá había, si era negativo, siempre estamos hablando de la definición de fuerza magnética sobre una carga positiva. Si la carga es negativa, va a tener el sentido contrario a lo que tendría una carga, la fuerza que tendría una carga positiva. Eso es muy parecido a fuerza eléctrica. Bueno, ejemplitos de la mano del tornillo, algunos ejemplos para que practiquen a ver, y acá es una de las formas de representar. Como nosotros vamos a trabajar en 3D, siempre el magnetismo, a veces es complicado representar en 3D. Entonces era la plumita que estaba acá, la flecha y las plumas. A ver. Acá. Entonces, lo que se hace normalmente es representar con una flecha, ¿no es cierto?, ya sea la velocidad, ya sea el campo magnético, ya sea la fuerza. Entonces, la flecha se asemeja a una arco y flecha. Esta flechita acá que sea el campo magnético, a una flecha donde yo tengo la punta y tengo normalmente lo que son las plumas o la cola. Entonces, si el vector, ya sea fuerza, campo o el que nosotros estemos trabajando, yo les digo, está entrando hacia la pantalla, ustedes van a ver cómo está acá, a la izquierda. Entonces, este vector que está acá lo voy a mirar desde atrás. ¿Qué va a pasar? Que voy a ver el cruce de las plumas, ya sea, o el final de la flecha. Si yo digo, el vector está viniendo hacia mí, o sea, sale de la pantalla, yo voy a ver al vector desde la punta. Entonces voy a ver cómo está acá en la imagen abajo. En base a eso, las representaciones 3D de lo que tenemos acá, hay unos ejemplos es lo que tenemos acá. O sea, por ejemplo, acá yo tengo, la pregunta es para practicar, ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética? Sería sobre la carga en cada uno de los siguientes ejemplos.
Esto, si yo le hago la presentación, le van a aparecer los vectorcitos. Entonces yo tengo en el marroncito tengo lo que son el campo magnético B. Entonces tengo un campo magnético B en la figura que está a la izquierda arriba, entrante a la página o sea, entrante a la pantalla de lo que están viendo. La velocidad se mueve de izquierda a derecha. Entonces la fuerza magnética va a ser, yo agarro, ustedes en su casa ponen los dedos, ¿no es cierto? Cómo está la mano, cómo está o sea, siguiendo la velocidad, lo giran hacia el campo, o sea, entrando hacia el monitor, y el pulgar le va a indicar hacia arriba donde está la fuerza magnética. En este caso, digamos, hay toda acá una serie ya con los resultaditos para que ustedes puedan ir practicando a ver, ¿no es cierto?, cuál sería el valor de la fuerza que yo tengo, o sea, cuál sería la dirección de la fuerza. El valor lo sacarán con los módulos, pero la dirección lo sacarán con la regla de la mano derecha. Si la carga es negativa, ¿qué es lo que pasa? Y siempre lo que está en esto acá adentro es en la dirección del campo B. O sea, entrante al pizarrón, entrante a la pantalla y saliente de la pantalla. O sea, acá veo la cola en las dos imágenes de arriba veo la cola de la flecha y acá veo la punta. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? ¿No? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Pero esta es digamos, nuestra representación en el plano de la variable en 3D. ¿Qué vamos a...? Me decían hoy cómo variaba. Bueno, fíjense, vamos a ver un ejemplo y vamos a definir una conjunción de dos fuerzas. O sea, yo tengo acá, primero, todas los por que están en azul son campo magnético B. El Servoy le llama B in, quiere decir que está B entrante, o sea, B in es el campo entrante. La carga, se suelta una carga, ¿no es cierto? Así como está esta que entra o entra al campo. Yo le voy a subir unas simulaciones del Servoy, le vamos a poner en el aula, para que quiera probar, no se le va a pedir nada, pero que quiera probar y ver qué pasa y sí, siempre se va a representar. ¿Dónde está el campo B es un vector, o sea, es una flecha. Les guste o no les guste. ¿Sí? Entonces, a veces vos podés representar el campo B, otras veces podés representar la velocidad o representar la fuerza. Pero, digamos, una forma de no hacer en 3D es hacer la imagen que está acá abajo. En este caso se está representando el campo B. Podría ser la fuerza y que calcules el B, como vamos a ver más adelante. O sea, por ahora, así como está, es el B, el campo magnético. Yo suelto una carga o entra una carga a este campo, una carga magnética con una cierta velocidad, lo que va a hacer la carga es girar, como no cambia el módulo de la velocidad, va a girar, ¿no es cierto?, haciendo un círculo. Y va a seguir girando hasta que, bueno, se termina la energía. Bueno, supongamos ahora entró y gira en forma, o sea, la trayectoria que hace es un círculo. Entonces voy a tener una fuerza magnética que va a ir hacia el centro del círculo, y si lo comparo con la fuerza centrífuga voy a poder calcular, o sea, como es lo mismo que la fuerza centrífuga, porque me lo va manteniendo, ¿no es cierto?, hacia el círculo acá, voy a poder calcular, por ejemplo, la velocidad con que entra. Si conozco el campo, conozco el radio, mido el radio y sé la masa de la partícula que se está moviendo, puedo calcular como dato la velocidad a la que se mueve la partícula. Entonces, en el libro se entiende hasta acá, o sea, este es el clásico ejemplo de cómo no cambia el módulo de la velocidad, pero sí cambia la trayectoria de la partícula. Entonces, hablando vectorialmente, la pregunta clásica que le hacía el profesor que estaba antes, el licenciado Bordones, la velocidad de la partícula no cambia, ¿verdadero o falso? Todos ponían, la mayoría ponía que era verdadero. La respuesta era falsa. La velocidad cambia porque cambia el sentido. Lo que no cambia es el módulo de la velocidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno. Sí, bro. Entonces, bueno, acá de vuelta, solo hay, o sea, yo voy a hablar de cargas
fuerzas magnéticas solo cuando hay cargas en movimiento. Ahora, ¿qué pasó con la fuerza eléctrica? ¿Desapareció o existe? ¿Qué les parece a ustedes? Sigue existiendo. Siguen existiendo, o sea, yo tengo dos cargas que se mueven con distintas velocidades, o sea, que no están estáticas una con respecto a otra, pero cuando uno analiza en un instante de tiempo una de las cargas, ¿no es cierto? O sea, las fuerzas eléctricas van a existir, ¿sí? Después veremos, será variable, ¿no? Pero van a existir. Y también va a haber, como las cargas se mueven, va a haber una interacción magnética. Entonces, cuando yo tengo en una región del espacio, por ejemplo, como la que está acá abajo en la imagen, fíjense, tengo dos placas, una positiva y una negativa, que me genera un campo eléctrico, y en esas placas se le pone perpendicular, o se le crea en forma perpendicular de alguna forma un campo magnético entrante. Cuando la partícula entra a esa región, va a haber una fuerza magnética, que es la que está acá, y va a haber más o menos una fuerza eléctrica, porque va a depender, ¿no es cierto?, si la fuerza eléctrica, si la partícula que entra es negativa o positiva. Más o menos, entonces, se va a ver, ¿no es cierto?, cómo va a ser el sentido. En este caso, es uno de los casos que tenían que analizar, esta fuerza se llama así fuerza de Lorentz, o sea, incluye la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. O sea, no puedo desconectar y decir, listo, estoy en campo magnético, me olvidé, no existe más la fuerza eléctrica. No. Acá, si bien no tengo dos cargas, tengo dos campos eléctricos y dos campos, uno eléctrico y uno magnético, y una carga que se mueve en esa región, ¿no es cierto? Voy a tener que, va a experimentar una fuerza. La fuerza eléctrica, ¿para dónde iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Es una carga positiva. Hacia abajo. Hacia arriba. La fuerza eléctrica, acuérdense, el campo eléctrico nace en la carga positiva, muere en la carga negativa, ¿sí? Entonces, si la carga es positiva, la fuerza va a ser, la carga que experimentaría sería una fuerza con la misma dirección que el campo eléctrico, acá. Eso sería la fuerza eléctrica. ¿Y la fuerza magnética? Les quiero las imágenes de ustedes Eso sí, haciendo. hacia arriba. Hacia arriba. A ver, quiero las imágenes de haciendo. Con la regla de la mano derecha, ahí todo probando. Sí, con la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? La fuerza iría hacia arriba. Para que las cargas se muevan así en línea recta, la fuerza, que esta es la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza eléctrica. Y esto se llama selector de velocidad. Entonces, cuando las dos fuerzas son iguales, yo me aseguro que vaya con una cierta velocidad. Y está el desarrollo, que después van a hacer un ejercicio, está el desarrollo acá bien más bonito, o sea, acá encuentran, ¿no es cierto?, esto combinan un selector de velocidad con o sea, entra a una determinada velocidad y, ¿no es cierto?, pueden sacar el valor acá el valor de la masa, porque combinan con el hecho de que una partícula entra con una cierta velocidad a un campo magnético constante. Entonces, ¿qué hace? Si el campo magnético es constante, la partícula se mueve en círculo, hace un círculo. Entonces, en vez de, acá tengo una placa, normalmente esta placa tiene un detector para detectar dónde chocó la partícula de la placa, se mide este diámetro, se conoce el radio, se conoce la velocidad con que entra, se conoce la velocidad del campo, con lo cual se saca el valor de la masa. Y fíjense cómo se está trabajando los distintos elementos que estamos viendo. Entonces, hasta ahora es todo fuerza sobre una partícula. No salimos de ni una cosa extraña. Estamos en esta fórmula acá con distintas aplicaciones. Lo que sí vamos a ver ahora es, bueno, acá está todo el desarrollo, el ciclotrón, que van a tener que leerlo ustedes y ver cómo funciona. Lo que vamos a ver ahora es, este era mi conductor. Había un montón de cargas que se podían mover acá adentro, ¿no es cierto? Carga positiva que yo contaba el tiempo que pasaba. Entonces, si yo tengo este conductor y tengo estas cargas que se pueden mover, tomámosles ahora sí como la carga del electrón, pero con carga positiva, o sea, el valor sería carga positiva. Se pueden mover, cada una de estas cargas que se mueven con la velocidad van a experimentar una fuerza magnética. A ver, coloco el conductor
dentro de un campo magnético constante, hasta acá, mi BI. Las cargas, cuando están conectadas, o sea, de alguna forma se produce una corriente por este conductor, o sea, cargas que se están moviendo, van a experimentar una fuerza, cada una de estas cargas. La suma de toda esa fuerza me va a dar la fuerza total que experimenta este pedazo del conductor que está dentro del campo magnético. ¿Estamos hasta ahí? Después vemos la fórmula. La idea es que entiendan el concepto. La fórmula después sale, está en el libro, o sea, no hay problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Será que puede volver a explicar? Porque este último me confundí. Repito de vuelta. Tengo un pedazo de un tramo de conductor. O sea, acá el conductor sigue acá. Si de alguna forma yo tengo un valor de corriente acá. La corriente no es un vector. Normalmente uno le pone una flechita así indicando que la dirección de la dirección en que se mueven las cargas. ¿Estamos? Entonces, esa corriente, que es lo que teníamos acá abajo, podíamos decir que era igual a un cierto valor de portadores de carga o cargas que se pueden mover, que sería el n por la carga de cada uno, por la velocidad, por el área. Entonces, cada uno de estos circulitos que yo te marqué acá serían, ¿no es cierto?, las cargas que estarían disponibles o que se estarían moviendo dentro del conductor y que son ese flujo de cargas que se mueven, es lo que se conoce como corriente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, cada una de estas cargas que se mueven con la velocidad de deriva, cuando el conductor está en el campo magnético B interno, que está acá, va a experimentar una fuerza magnética, como la que está marcada acá, FB en la carga Q. Acá tendrías otra FB, acá tendría otra FB y otras FB. La suma de todas esas FB va a ser la fuerza total que va a experimentar este tramo de conductor que está en este campo marcado con las X azules. Hasta ahí estamos, físicamente eso es lo que ocurre. Bien. Sí, se entiende. Diego dice que está bien. Como el resto no habla, voy a creerle a Diego, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de un conductor es la carga, o sea, la fuerza en una carga sería la carga por la velocidad por el campo. Acá estaría la velocidad de deriva y cuántas serían las cargas que se podrían mover en este tramo del conductor. Y van a ser, ¿no es cierto?, la cantidad de cargas libres que yo tengo, me va a estar dando n, que es un número característico, por, ¿no es cierto?, el área por el volumen, o sea, por esta área, por esta longitud, que sería lo que está acá, o sea, la carga por la velocidad de deriva por B, ¿por qué cosa? Por este n que está acá se llama número de portadores, son números, si ustedes quieren verlo, número de cargas libres sobre el metro cúbico, o sea, sobre volumen. Entonces yo debo multiplicarle por el volumen que está dentro del campo magnético, que sería esta longitud por esta área. Esas serían las cargas que están acá y me están produciendo la parte de corriente. Entonces, multiplico n por L por A. Si yo miro así, la velocidad de deriva por la carga, por n, por el área, es lo que yo le llamo corriente. Es lo que definimos como microscópicamente la cantidad de carga que atraviesa, por ejemplo, esta sección que está acá en un cierto tiempo. Entonces, en mi fórmula, esta inicial de carga, se va a transformar esta carga por la velocidad, esta, más esta por esta acá, se van a transformar en corriente, que está acá abajo. Y la fuerza magnética, en vez de poner todas estas cosas que están acá, la voy a poder calcular como la corriente por el largo del conductor, o el tramo del conductor que está dentro del campo magnético, es el producto vectorial por el valor del campo magnético. Y si yo veo un esquema que tengo acá, sería cuando tengo este tramo del conductor, por ejemplo, el cuadradito que está atrás es un imán, ¿sí? Yo corté, es el que está acá, es el corte, entonces tengo
el campo magnético va del polo norte al polo sur y cierra de vuelta por el imán. Entonces yo tengo que acá no tengo corriente en el conductor. Listo, no pasa nada, el conductor no se mueve. En este caso yo tengo en el caso del medio, en el caso C, tengo una corriente que circula hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética era la corriente, la hemos puesto como la corriente por L por el campo magnético B. ¿Cuáles son las consideraciones? Este campo magnético B es constante. ¿Sí? Entonces, yo tengo, si esta corriente, por ejemplo, vale 10 amperes y la sección del conductor tiene esta forma, lo que hay que hacer es multiplicar por el seno del ángulo que forma la corriente con el campo magnético, que sería 90 grados, y en este caso, voy a tener que la fuerza que experimenta sería, ahora voy a mover la dirección del conductor sobre el campo magnético, y esa me va a dar una fuerza que va a hacer, ¿no es cierto?, que el conductor vaya hacia acá. Si la corriente tiene otro sentido, la fuerza sería para allá. Esto sería la fuerza magnética y esta sería la fuerza magnética. Entonces, se está moviendo, ¿no es cierto? Se están moviendo las cargas, la corriente, este sentido de corriente que le estamos dando es el sentido en que se están moviendo los portadores de carga dentro del conductor, o sea, las cargas libres que se pueden mover y que son los que experimentan la fuerza, y como resultado total de toda esa fuerza, este tramo del conductor va a experimentar una fuerza que lo mueve hacia la izquierda, en el caso de la figura del medio, y hacia la derecha en el caso de la figura D. ¿Conceptualmente estamos? Sí, profe. Diría que sí. Sí, se entiende, profe. Bien. Sí, y la No, hay que leer un poco dirección de de la corriente, profe, ¿cómo se determina La dirección de la corriente va a ser un dato, ¿sí? Nosotros cuando veamos circuito van a ver que salen del polo positivo, la corriente se toma que sale del polo positivo de la batería y que vuelve al negativo, pero por ahora no nos metamos en eso porque podemos ver que en realidad cuando uno define corriente define a través de la carga positiva que se mueve y son los electrones en un conductor y ahora supongamos que se mueven cargas positivas, ¿sí? Y yo tengo esa corriente y las corrientes que se mueven son carga positiva y bajo el efecto del campo magnético voy a tener ese efecto de fuerza. Si el conductor no tuviese, como en este caso, no formase una línea recta así como está, ¿no es cierto? Digamos, no fuese ni recto, ni paralelo, ni perpendicular al campo, lo que se tiene como resultado, y es lo que van a ver en la práctica, que yo voy para cada tramo, ¿sí? Para cada tramo voy a tener una fuerza. O sea, para cada tramito acá va a experimentar una fuerza. No, este no es fuerza, este es corriente. Acá tengo otro tramo y todos van a tener diferentes sentidos de la fuerza. Entonces lo que hay que hacer es una integral desde el punto A al punto B, desde el inicio hasta el final, ¿no es cierto?, para poder encontrar el valor de la fuerza magnética. ¿Hay algunos ejemplos? Es una línea, fíjense que acá hay una línea cerrada, se integra arriba, se integra abajo, y voy a tener, ¿no es cierto?, los valores de campo, los valores de la fuerza. Si las expira, o sea, este conductor es cerrado como está acá, la fuerza neta va a ser 0. Yo tengo la fuerza en conductores, esto es el ejemplo de la fuerza cerrada, algunos ejemplos general, más fórmulas para que tomen mate y lean. Y por último, que sí van a ver ahora y enseguida lo van a ver en un problema, por eso les decía, nosotros en una espira cerrada como esta, colocada en un campo magnético como está acá, va a experimentar una fuerza. Las fuerzas en los lados 1 y 3 van a ser iguales, ¿no es cierto? Y se van a oponer, y la suma, en este caso, acá va a ser 0, acá va a tener un valor, acá va a tener otro valor, y las fuerzas se van a oponer y como resultado, digamos, no van a afectar a la espira. Pero si la espira se pudiese mover por el eje medio acá, yo voy a tener el esquema que está abajo, y ahí sí voy a hablar de momento que decían hoy, una fuerza magnética en el conductor 2 y una fuerza magnética igual y opuesta en el conductor 4. Y esas fuerzas lo que van a hacer es que
si bien la resultante en la espira, en esta espira, la fuerza total sea cero, la resultante sea cero, haya un momento que me gire la espira, que es lo que se aprovecha cuando uno está hablando, ¿no es cierto?, en la parte de tanto generadores como motores, o sea, combinado con otras leyes que vamos a ver, el hecho de que esta espira, o sea, que al hacer pasar una corriente por una espira, experimente un momento, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un campo externo acá, dos imanes grandes que me crean un campo externo, coloco una espira cerrada dentro de ese campo magnético y hago girar la espira, ¿no es cierto? Y hago circular corriente por la espira. En la espira se va a producir un momento. Ese es el principio de funcionamiento de los motores. O sea, yo transformo la energía eléctrica en energía mecánica porque a esta espira le hago solidario un eje y hago mover, no sé, una caldera, una turbina, lo que sea, lo que necesite del motor eléctrico, ¿sí? Entonces, el principio de funcionamiento es que en un campo magnético constante, yo hago girar, ¿no es cierto?, una espira. Vamos a dejarle hasta acá porque ustedes tienen práctica. Lo que yo le iba a decir es, los que tienen práctica van a la práctica, los otros van a empezar un poquito más tarde. Hagamos como yo tuve problemas ayer con mi conexión, después tuve una reunión con el grupo de cátedra, lo mismo, o sea, me escuchaban a media. Si les parece, el viernes hacemos una puesta a punto con los problemas, no tanto de me dio este resultado, sino qué conceptos físicos y qué estoy aplicando yo de lo que vimos, ¿sí? Porque hoy van a verlo y si no leyeron o le tuvo mal informática, ¿no es cierto? Entonces le va a costar un poco la parte de la práctica. Entonces, no sé, el viernes, como hicimos la vez pasada, tipo 6:30, 7 salen de táctica. No me acuerdo del horario. ¿El que quedó? Viernes. A las 7 creo, profe. ¿Salen a las 7? No, bueno, el viernes pasado fue a las 6. Por eso, ustedes, no sé, díganme si hacemos tipo, o me dicen ese día y hacemos tipo 6:30, 7, y hacemos una hora y media de, pues no me importa tanto, no me dio el resultado, no sé qué resultado me dio, no, sino cómo fueron aplicando y reviendo de vuelta estos conceptos, ¿no es cierto?, de física, para poder dejar claro la parte conceptual de esto. Después, bueno, en el grupo mandarán los resultados, verán qué le dio, podemos ver alguno que no le dio el mismo resultado que pasó, como lo plantearon. Pero conceptualmente esto, porque si no, la semana que viene vamos a ver ya el lunes cómo se aplican las leyes para calcular el campo que me genera una corriente. Entonces, podemos repasar de vuelta el concepto de corriente, podemos repasar cuándo se producen las fuerzas, o sea, lo que necesiten para cerrar el tema, con lo que vieron en la práctica. ¿Les parece? Sí, profe, perfectísimo. Sí, sí. Sí, Entonces, porque el si viernes. no... Profe, sí, ajá. Yo quiero igual, los que tienen práctica vayan a la práctica. Si sí, no van yo quiero a... responder tengo Ajá. práctica ahora y quiero que si me puede llegar a responder una pregunta. ¿Sí? Tengo dos en realidad. Para que ese objeto que está ahí, imagínese que tiene un eje donde están las dos Sí. rayas. Las dos Sí, la rayas. raya rara del medio, sí. En teoría, lo que yo tengo que hacer sería empujar, hacer que eso tenga movimiento para que después siga rotando, Sí. me parece. Sí, Ok. sí, tenés que tener una, o sea, si vos lo tenés así no vas a tener momentos. Claro, Tenés que hay tener que una darle desviación. momento Sí, empezando sí, con un empuje. Y otra cosa, sí, según lo que estoy leyendo en el PDF, dice que las fuerzas magnéticas solo ocurren tanto la carga esté en movimiento. ¿Sí? exacto. Pero, ¿qué hace que yo modifique la velocidad? O sea, sí, claro, ¿qué hace que yo modifique la velocidad solo únicamente cuando estoy en movimiento? Es la pregunta, es un poco más complicada y más de concepto. ¿Qué hace? O sea, ojo, lo que nosotros veíamos hoy, si está referido a que solo cambiaba la velocidad, ¿no es cierto? Y no que estaba acá. ¿Sí? Que cambia solo el módulo y no la velocidad. En este caso es un campo magnético constante. O sea, acá vale 4 Gauss, 4 Gauss, 4 Gauss, en cualquier región vale 4 Gauss. Ahora, si vos tuvieses un campo magnético que ya no sea constante, sea variable, tu velocidad tendrías que ver
si va, o sea, siempre, la fuerza magnética siempre te va a cambiar dirección.